Hola Diana, Hola, mi Norquis Bella, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, gracias. Oye, pues aquí contentísima de que podamos retornar a estos encuentros, a estas pláticas que siempre son riquísimas y muy bien recibidas. Así es, muy bien recibidas, preguntadas, esperadas. Varias personas me habían escrito, te lo había comentado anteriormente, Sí. preguntándome por nuestras pláticas. Han variado un poquito, ya pues el formato no es el mismo que estábamos utilizando anteriormente, pero bueno, hay que irse adaptando. Así es. Y como bien obedientes alumnas, pues buscamos las opciones que nos van llegando, o más que buscar, pues nos dejamos encontrar, ¿no? Con las opciones que tenemos, eh, y seguir entregando esta información, pues para quien sienta, esté listo, eh, le resuene, o simplemente ese momento abrió el video y escuchó y alguna palabra por ahí le hizo clic. No sé, es que son tantas maneras en las que eh, he podido descubrir que un video como esto puede llegarte inesperadamente, pero justo en el momento que lo necesitas. Entonces puede ser que alguien ni siquiera esté al pendiente de conocer de un curso de milagros, pero su ser sí está listo. Entonces, pues ahí, aquí está este video con mucho amor, ¿verdad, mi Norquis? Así es, con mucho amor, Miriana. Y como hemos aprendido en la experiencia, en lo que hemos recorrido, digámoslo de esa manera, a poner todo en manos del Espíritu Santo, que es una de las herramientas que vamos a aprender a trabajar con o a descubrir a través de la práctica, a través de la lectura, a través de todas las enseñanzas que están compartidas en un curso de milagros. Entonces, hasta hoy podríamos decir que lo estoy haciendo por mi cuenta. Y a partir de hoy, de ahora, de este ahora, y es la ventaja de conocer no solamente el momento presente, entrar en comunión con ese momento presente, sino darnos cuenta que en cada hora podemos elegir hacerlo de la mano del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, sabiendo que es nuestra verdad del ser. Entonces, ¿cómo se hace? Como siempre lo hemos practicado en primera persona. Cada quien que nos está viendo en este momento, si esto es lo que vas a empezar a hacer, decir, Espíritu Santo, puedes poner tus manos así, como juntando tus manos. Espíritu Santo, guíame, guíanos en este momento, guíanos en esta decisión que estamos tomando de tu mano. Toma nuestra mano. Respira, exhala, nos dejamos guiar. Aceptamos tu guía. Y ahora sí, estamos listas para comenzar. Y de esa manera podemos comenzar el día, podemos comenzar el trabajo o lo que sea que la jornada en la cotidianidad, porque esto es lo que vamos a practicar de aquí en adelante con la lectura del libro, que fue lo que, del texto, vamos a comentar qué es lo que vamos aprendiendo en el texto. Entonces, comenzar con el Espíritu Santo es muy recomendado. Definitivamente. Que sea Él el que nos ayude a interpretar eh, esta lectura, y bueno, para que no sea
no sea nuestro ego, no sea el personaje el que quiera interpretarlo. Ujú. Bueno, entonces, Miriana, ¿te parece si presentamos el libro para quienes no lo conozcan? Este es un curso de milagros. El curso de milagros está compuesto de 5 partes. Una de las partes es el texto, el libro de ejercicios y el manual para el maestro. Pero esta es la versión original del libro, la primera que salió traducida al español. Diana, la tuya es la versión actualizada que tiene adicionalmente, si la quieres mostrar. Sí, claro, pues el librito es lo mismo, solo que tiene adicional lo que es el canto de la oración y la psicoterapia. Muy bien, que fueron anexos que salieron posteriormente a la primera publicación. Pero nosotras en este caso hemos sido movidas en este momento a compartir la lectura, lo que es el libro de texto. Entonces, cuando llegamos a la primera página, el libro te va a decir cuál es la edición con la que estás trabajando y también va a decir quién fue la persona que tradujo o las personas que tradujeron primeramente el libro al español, que es Rosa María Wynn y Fernando Gómez. El libro fue publicado por la Fundación para la Paz Interior, pero inicialmente fue eh, canalizado, recibido por Helen Schucman. Fue la persona que empezó a transcribir esta información que ella recibía de la voz. La voz es algo a lo que todos tenemos acceso, es algo que todos lo escuchamos. No necesariamente nos damos cuenta en el día a día de cómo esta voz nos está hablando constantemente, pero a través del entrenamiento mental que hacemos a través de un curso de milagros, cada vez esa voz es más clara para todos, porque no hay nadie que no la escuche. Todos la escuchamos. Muy bien. Bueno, entonces la Fundación para la Paz Interior en la primera página dice, la numeración de las oraciones de un curso de milagros sigue en todo momento la de la segunda edición de la versión inglesa. Entonces, aun cuando esta es la primera versión en español, sigue las indicaciones de la segunda versión publicada en inglés, donde ya se hacen, bueno, correcciones, etcétera. El libro, más o menos en la primera parte, cuenta cómo se originó, es lo que les acabamos de contar, que fue una canalización o fue una información recibida por la doctora Helen Schucman. La doctora Helen Schucman trabajaba en el departamento de psicología de la Universidad de Columbia, ¿verdad? Sí Si es. mal no recuerdo, es la Universidad de Columbia. En la ciudad de Nueva York. Ajá, la Facultad de Medicina y Cirugía. Y ella trabajaba a su vez con su jefe, que era el doctor William Tedford. Y justamente la voz, la primera vez que le habla a Helen, es por la relación que ellos dos manejaban. Ellos tenían aparentemente una relación eh, retadora, en donde no había muchos acuerdos, en donde las interpretaciones individualizadas se querían superponer una a la otra. Entonces, generaba como resultado una relación conflictiva o una relación en donde la comunicación se cortaba. Y el doctor Tedford, en un momento de esa experiencia con Helen, dijo, tiene que haber otra manera. Y fíjense que ese tiene que haber otra manera es como un parteaguas al que todos llegamos en algún momento de la experiencia y en diversas situaciones de la cotidianidad. Muchas veces decimos, o sea, lo sigo haciendo por mi cuenta, sigo haciendo esto,
creyendo que a través de haberlo pasado, haberlo transitado, haber transitado una situación o mm, una relación, voy a creer que he superado ciertas situaciones, has superado la manera de ver lo que ves. Y resulta que no es así. Lo que hacemos es repetir una y otra y otra y otra vez esos patrones. No es sino hasta que me canso, te cansas de repetir eso, llega el momento en que dices, tiene que haber otra manera. O sea, imposible que la vida sea solo esto, sufrir, sufrir, sufrir. Que, el dolor sea la constante de la experiencia. No necesariamente es así y es una realización a la que debe llegar cada individuo. Cada uno de nosotros va a llegar en algún momento de la experiencia, en esta o en otra experiencia, a decir esto, a decir, tiene que haber otra manera. A ver, Dianita, cuando tú leíste esto, ¿cómo fue? ¿Te ha Que pasado que has llegado a ese punto? sí, no, de hecho, así fue como llegó, ¿no? Estabas platicando y a la vez me venía ese recuerdo que, bueno, cuando me preguntan eh, cuándo, cuándo comenzó este camino, lo recuerdo perfectamente y fue en en una crisis existencial donde llegué al momento en que toda la circunstancia de mi vida estaba poniéndose de modo para que yo renunciara a querer hacerlo por mi cuenta. Entonces, cabal, recuerdo cuando dije, debe de haber otra manera, es que no puede ser que esto sea así, es que yo ya lo hice así, ya lo hice así y de esta manera, de esta otra manera y no puede ser, pero es tan bueno, es que a mí ahora me apasiona todo esto, ¿no? Cuando vuelves a esos momentos es que todo estaba siendo ya perfecto. Como tú lo comentaste, mi Norquis Bella, es que es verdad que, es, que si bien tenemos que pasar por estas experiencias, también no necesariamente no tendríamos, no, o sea, no es una regla, pero parece que la mayoría ahí es donde podemos hacernos esta pregunta, debe de haber otra manera, porque de lo contrario no es muy fácil que nos llegue esta pregunta y así fue como comenzó para mí en un momento donde en mi caso creo que lo que más pudo eh, hacer pues diríamos, Esta ruptura. esa ruptura, gracias, sí, perfecto esa palabra, fue el saber que no estaba siendo una buena madre y eso fue para mí por la situación en la que se me estaba presentando. Creo que era tanto que yo quería ser una buena madre, creía que, bueno, es que no es que creía, pero en ese momento yo creía que estaba haciendo lo mejor para mis hijos. Entonces saber que no y que la situación que estábamos viviendo era una situación no agradable, desagradable completamente para mí, era no más. Y ahí fue donde me di ya la oportunidad de aceptar que no lo había estado haciendo correctamente Así para es. poder darle la oportunidad entonces pues al espíritu que pudiera entrar y entonces guiarme, Ujú. aunque también durante todo este proceso a pesar de que ya vamos teniendo una guía
pues hubo y he tenido esas partes en mi vida en las que me he salido y regreso y me salgo y me desvío otra vez, pero cada vez es más cuando ya te entregas, te das por vencido, como tú lo dijiste al inicio, todos escuchamos cada vez más esa vocecita. Entonces, mientras más tiempo practicamos esto, más tiempo es más clara, cada vez más clara. Entonces, los desvíos, esas distracciones de salirnos del camino son menos, no te desvías tanto, no te vuelves a perder completamente, ¿no? Pero sí que en un proceso había esas pérdidas que me hacía, eh, y bueno, pero ya como los que hemos comprobado, es como ya tenemos un GPS que es el Espíritu Santo, entonces nada más es cuestión que te acuerdes y al principio se nos olvida, pero después va siendo más común de que, ay, el GPS, Espíritu Santo, me he perdido, regrésame, ¿no? Y ahí estamos con ese GPS que es el Espíritu Santo ayudándonos a regresar al camino correcto. Así es. Y mencionaste varias palabras allí, Diana, que en mi experiencia cuando comencé con un curso de milagros, me di cuenta que en la forma experimentamos o tenemos la experiencia humana desde la polaridad. O sea que eh, todo en esta experiencia la vamos a vivir con base a los opuestos. Y aun cuando durante el proceso vamos a querer salirnos de esa polaridad, llega un momento en que aceptas y reconoces que es a través de la polaridad que puedes reconocer lo que verdaderamente es. Y ahí entran en juego, pues en juego, porque realmente es como una especie de juego lo que estamos experimentando, las palabras. Las palabras que usadas en el ego van a tener una explicación, un significado, un concepto, pero a través de la mirada del Espíritu Santo van a adquirir una, un significado completamente diferente. Y eso lo vamos a ir entendiendo a medida que lo vamos viviendo, porque esto es como mencionaste que nos quedamos en esa experiencia de la forma, a veces no vemos la salida y es como si estuviéramos transitando toda la experiencia dentro de un laberinto, pero que no tiene salida ese laberinto, porque por donde nos metamos vamos a llegar al mismo punto. Es como si estuviéramos dando vueltas y repetimos, como lo dijimos al principio, patrones, etcétera. Entonces, digamos que esto es como un abrebocas de más o menos lo que vamos a encontrar en el libro de texto, cómo salir en el libro de texto, en el texto, cómo salir de ese laberinto, cómo interpretar desde una mirada que básicamente es una mirada sin juicio, la mirada del Espíritu Santo, todo lo que mi mente está interpretando desde la dualidad o desde la polaridad de la mente. Ujú. Entonces, em, en la parte inicial vamos a encontrar de qué se trata el libro y cómo se originó. Yo les voy a recomendar que cuando empiecen a estudiar el libro, porque el libro es para uno solo, o sea, no es necesario ni recibir instrucciones de nadie, ni reunirse, nada de eso es necesario. Aun cuando en mi experiencia personal, y tú contarás cómo fue tu experiencia, Dianita, no fue sino hasta que me junté con otras personas que empecé como y cuando recibí también miradas desde diferentes puntos de la experiencia de otros maestros, que empecé como a decantar o como a permitir la entrada de esta nueva mirada a mi sistema de creencias. ¿Cómo lo viviste tú? También
fue muy eh, conveniente unirme y dejarme acompañar por a otro maestro que bueno, tenía ya un método y que me ayudó a ir entendiendo y poder, es como que al inicio quien no nos permite entender el libro es el ego. Entonces, a veces hay que buscar a cada uno eh, esa forma, esa manera en la que podamos, yo digo así como engañar un poquito al ego para que puedas entonces decir, ah, sí, 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 y entonces pues ya de ahí irnos metiendo un poquito más, ¿no? Ujú, así es. Bueno, entonces les decía de la recomendación, un cuaderno, un lápiz, un resaltador y también yo utilizo dos tipos de resaltadores porque me gusta marcar. También pueden utilizar el mismo lápiz o bolígrafo para marcar eh, post-its o De cualquier todo. eh, separador en donde algunas citas, algunos mensajes que estén calando los puedan encontrar con facilidad o sencillamente pues apuntarlos en el cuaderno cuando los vayan encontrando. Es importante no saltarse las partes, aun cuando no hay una manera correcta de estudiar el curso. Puedes empezar en cualquier lección, en el libro de ejercicios, puedes empezar por la psicoterapia o por el canto de la oración, o puedes comenzar por el manual del maestro, etcétera. En mi experiencia, yo empecé por el libro de ejercicios e hice, la primera vez hice las 365 lecciones sin leer el texto y sin leer el manual del maestro y así pasé muchísimo tiempo. Y esas 365 lecciones no las hice en un año, las hice como en, yo creería que unos 7 años aproximadamente, porque entraba, salía, volvía y entraba, volvía y salía. Bueno, la primera vez que el libro llegó a mis manos, yo tenía 24 años. Entonces, eh, bueno, fueron años de, imagínense, ¿no? A los 24 años, donde cada uno visualícese en sus 24 años, si aún no ha llegado a sus 24 años, bueno, son en general años de movimientos, de estudios, de trabajo, de nuevas experiencias y bueno, un sinfín de cosas que tal vez lo menos que yo hacía era responsabilizarme de mi propio aprendizaje. ¿Sí? Yo quería ahí hacerlo por mi cuenta, porque yo ahí tenía la idea que yo sabía cómo hacerlo y yo iba a alcanzar esto, iba a alcanzar aquello, iba a hacer esto, iba a hacer aquello, ya yo tenía una película más o menos montada de lo que debía hacer, cómo debía hacerlo, etcétera. En esos 7 años y los siguientes, pues me di cuenta que no, que no sabía, no tenía idea de nada. Pero bueno, yo insistí en hacerlo por mi propia cuenta. Hasta que un día dije, ya, hasta aquí, lo voy a terminar. Y volví, lo comencé eh, hasta que hice las 365 lecciones y volví e hice el siguiente año las 365 lecciones, aún sin leer el texto y sin leer nada más. Pero bueno, la voz en algún momento me dijo, hay que leer el texto. Y yo, ok, no me resisto más. Y ahí comencé a familiarizarme con lo que el texto ofrece como también como herramienta, como para ampliar esa visión, porque muchos de nosotros llegamos al punto en donde creemos que lo entendemos todo, que más allá de lo que entendemos no hay más, y resulta que más allá hay más, 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 siempre hay más, 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 a lo que tenemos acceso si queremos. Entonces, en el libro de texto pude encontrar más, ampliar esa visión, esa mirada para
comprender aún más cada cosa, porque es que lo vamos a entender en este nivel, luego así, luego así, luego así, pero también así, así y hacia abajo. Y luego en todas las direcciones de la experiencia vamos a ir entendiendo cada palabra, cada concepto, cada experiencia. La mirada cambia totalmente. Es como lo decía en un grupo que estamos ahorita leyendo el texto nuevamente, es como si te montas en el primer piso y ves las cosas desde ese primer piso, pero si te montas en el quinto o en el sexto o en el décimo piso, vas a ir viendo más y más elementos, por lo tanto la comprensión se, se profundiza, se expande definitivamente. Entonces recomiendo, desde mi experiencia, si me lo permiten, no saltarse el libro, el texto. Y ojalá combinar, ¿verdad? Hacer lecciones, pero también ir leyendo partes del texto a medida que van progresando en el estudio o la práctica de los ejercicios. Sí, muy importante entonces, en base a esto que nos acabas de compartir, Minorquis, es eh, independientemente de cómo cada uno decida iniciar, sí es que la constancia y la disciplina, ¿verdad? Y el no sentir, no, dijiste algo muy interesante que deberíamos de ponerlo ahí en nuestras notas cuando comencemos el libro de Un Curso de Milagros. No te la creas, no creas que ya lo sabes todo, porque luego llegamos a tener esta información y entonces parece que ya lo sabemos todo y corremos el riesgo de privarnos de más. Mi experiencia ha sido que mientras más me dejo, más extiendo y más me dejo complacer con más información, seguir estudiando, seguir practicándolo, escuchar darme la opción también a mí el Espíritu Santo me ha traído un maestro, otro maestro, diferentes maneras que a final de cuentas sigue siendo el Espíritu Santo a través de diferentes personajes. ¿Por qué? Pues porque algunos tenemos pues una personalidad en esta experiencia que le va a llamar la atención más una palabra de un maestro, aunque la escuchemos ya en otro, pero como que ahí hizo como ese clic. Entonces desde mi experiencia me ha gustado seguir varios. Ahora voy a escuchar la misma lección con otro maestro, la misma lección con otro maestro. Y entonces cada uno me está dando la información que yo estoy necesitando, que como estoy entregada al Espíritu Santo, para mí es que Él me los trae y me dice, tú vas a necesitar de este, tú vas a necesitar de este. Entonces, mi experiencia, desde mi experiencia, la recomendación es esa, de verdad que no demos por hecho que ya lo sabemos. 365 lecciones desde mi experiencia no es suficiente, leer el libro desde mi experiencia no es suficiente, sino la práctica, y cuando en esos momentos en los que me bloqueo y siento que no estoy avanzando, volver a leer, volver a meterme a otro curso, volverme a meter a otra manera, a grupos, estar en grupos para seguirnos apoyando, para seguirnos recordando, porque por un tiempo el ego va a seguir muy fuerte y tenemos que buscar herramientas para irlo desvaneciendo. No, bueno, la idea es desvanecerlo, pero para irlo como quitándole poder, ¿no? Irle quitando poder cada vez más y estar siempre como los salvavidas, Alerta. sí, estar listos, estar pendientes todo el tiempo, alerta todo el tiempo de cuando el ego está intentando. Entonces, no dejar de estar buscando esta ayuda porque en esta experiencia donde el tiempo no es uno de nuestros enemigos, parece que nos toma un tiempo para aprender integrar toda esta información. Entonces, algo que a mí me ha funcionado también y que les comparto
es, y lo aprendí con todo este tiempo, después de varios años entendí algo tan valioso, tan hermoso que Jesús me enseñó en este aprendizaje. Y número uno es ser compasivo contigo mismo. Él no nos exige, él no está diciendo no lo hiciste bien, no hiciste todas las lecciones como debieron ser. Él es paciente, te espera. Si te tardaste 7 años en En terminar las ponerte, en trescientas sesenta y regresar, en cinco disciplinar, lecciones. él está perfecto, perfecto, bravo, ¿no? Y amoroso, no te juzga. Entonces, estos tres principios han sido, pues los he hecho mis principios en todo momento. Entonces, esto me hace ir paso a pasito, lo que aprenda hoy, lo que aprenda en este tiempo. Y si no aprendí nada, mira, nada no existe. Siempre en la mente hay algo que se está quedando, que para el ego puede ser nada, para el espíritu, aunque sea una sola palabra que se integró en ti, el espíritu está contentísimo. Entonces, es poco a poquito, un día a la vez, ¿no? Vamos ahí. Así es un día a la vez. Ahí mencionaste algo de los maestros, Dianita, y aprendí que como, como estudiante de un curso de milagros o en estudiante en todas las áreas que pudiera eh, considerar como una herramienta de aprendizaje, siempre estoy en modo estudiante. Y es muy importante también en el curso de milagros pararse en ese papel, en el papel de estudiante, porque solo en el papel de estudiante es que me voy a permitir y voy a aceptar y voy a eh, eliminar o parar la resistencia que le pongo al aprendizaje, porque cuando estoy en modo maestro, no solamente voy a querer de algún modo representar ese papel de maestro, y el maestro pues se supone que sabe. Cuando estoy en modo estudiante, entonces es que se abre esa oportunidad, es como un vaso Para recibir. que le cabe líquido todavía porque hay el espacio dentro del vaso para que se contenga, ¿verdad? Ese conocimiento, ese líquido eh, que representa esa nueva manera de ver. Entonces, esa es una recomendación que hago, aun cuando acompaño a personas y acompaño grupos a entender, a comprender el curso de milagros, siempre estoy en modo estudiante. Así es. Ujú. Entonces, justamente lo que dice en la primera parte de qué es el libro, dice en la primera frase, justamente, está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Y es lo que es el curso, un recurso de enseñanza. Dice el orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de estudiarlos depende en cada paso de sus necesidades y preferencias personales. Y habla de personales porque es un curso individualizado, es un curso que yo creo que ha sido revolucionario en ese aspecto, ¿verdad? Porque así como ahora hay montones de cursos para hacer en línea y los haces tú solo y eres cada vez más autodidacta, este curso, a pesar que fue dictado en 1975, ya, ya cumple con esta, digamos, con esta metodología de estudio individualizado. Cuando tú mencionas, Diana, que hay maestros, cualquiera que vaya a enseñar algo, tiene que haber pasado por la experiencia o tiene que haber pasado por o haber recorrido esto para poderlo enseñar. O así como cualquier otra cosa, como cualquier otra herramienta. No puedo enseñar a utilizar una herramienta si no la he usado para mí mismo, ¿verdad? Así sea un martillo, así sea un tenedor y una cuchara y un cuchillo, tengo que haberlos utilizado de alguna manera para poder enseñar a otro cómo utilizarlo. Aun cuando, una vez más, la intención de
en este caso de nosotras dos, así como de todos los que nosotros llamamos maestros, es acompañar el proceso, porque no puedo enseñar nada que tú no estés dispuesto a aprender. Entonces, aquí dice otra cosa. El curso pone más énfasis en la práctica, en la aplicación de la teoría. O sea, no estamos aquí aprendiendo nada que sencillamente lo vamos a guardar en la memoria para, bueno, para utilizar quién sabe qué o en qué tiempo. No, no, no. Esto es para aplicación en la cotidianidad, en el ahora. O sea, algo que aprendo ahorita lo aplico en este momento. Nosotros estamos haciendo con este nuevo grupo hoy estamos haciendo la lección 75 que dice, la luz ha llegado, he perdonado finalmente, ¿verdad? Entonces, esa sola frase es algo que voy a practicar en la cotidianidad, o sea, con todo, con las personas, con las situaciones, con las interpretaciones que estoy haciendo, de lo que sea. Y así va a ser con cada una de las lecciones, pero también con lo que estamos aprendiendo en el texto, con la información proveída en el texto. Entonces dice, el texto es fundamentalmente teórico. Cuando dice teórico es porque hay conceptos que nos van a hacernos dar cuenta o hacer conciencia de cómo es que nosotros pensamos, del sistema de pensamientos que tenemos, del sistema de creencias. Hoy día mucha gente habla de esto. Hay, bueno, no sé, yo creo que hay una explosión de gurús, aun cuando es necesario, ¿verdad? Porque se requiere dar este paso en la conciencia. Estamos dando este paso aun cuando creemos que es individualizado, nos vamos a ir dando cuenta como es uno solo el que está dando el paso. Pero nos vamos a ir despertando los unos a los otros y por eso hay como una cierta, pareciera, ¿no? Que hay una cierta explosión de informadores y más ahora pues que tenemos acceso a estas herramientas tecnológicas que nos permiten justamente difundir estos mensajes y llegar a una mayor escala de personas que reciban estos mensajes. Así que, aun cuando es teórico, es para que nos demos cuenta desde otro punto de la experiencia, en la práctica, pero también en la teoría, de dónde sale la información que estoy experimentando. Porque la experiencia no está dada por la experiencia en sí, sino por lo que interpreto de la experiencia basado en ese sistema de pensamientos. Entonces, eso es digamos, lo que rescato de esta parte de lo que es el texto. Algo más que añadir, mi Dianita. No, menor, que está muy bien. Bueno, ¿qué postula? Y aquí se resume el curso de milagros. O sea, si lees esto y lo integras, ya no tienes necesidad de hacer nada Ya más. no habría que leer todo este libro. No tienes que hacer nada más porque, bueno, el libro es un poquitín gordo, si ves acá. Ahí quedó. Dice que postula. Adelante, Diana. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Bueno, yo te invitaría a que te hicieras la pregunta en primera persona. Me refiero a quien está viendo este video y también Dianita. Y yo también me hago la pregunta, ¿cómo así que nada real puede ser amenazado? ¿Cómo así que nada irreal existe? Y en esto radica la paz de Dios, ¿verdad? Bueno, la primera vez cuando yo leí esto, es como si me hubieran dado un y me hubieran estampillado contra la pared, porque no me hizo sentido para nada, para nada. Leí, nada real puede ser amenazado. Yo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y nada irreal existe. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Qué es real? ¿Qué es irreal?
y en esto radica la paz de Dios. Entonces dije, wow, o sea que yo no entiendo lo que es la paz de Dios. Y tal vez yo nunca he experimentado la paz de Dios, porque si ni siquiera entiendo qué es real y qué no lo es, y qué es irreal y qué no lo es, entonces ahí me quedé así como que, ¿será que sigo o paro acá y digo, no, ya no más? Entonces, te comparto esta experiencia porque es probable que haya cosas que vas a ir encontrando a medida que vas leyendo que o es la primera vez que lo que te llega o que te encuentras con algún concepto, alguna interpretación, alguna frase, algún mm, algún statement, alguna aseveración que vas a decir, bueno, ¿y esto qué es? O sea, se supone que estamos hablando castellano, que esto está escrito en el idioma que hablo, pero te vas a dar cuenta que no necesariamente lo estás entendiendo. Entonces, mi compartir en este caso sería, no te asustes, sigue. Sigue que lo vas a entender, o sea, lo vas a entender. No hay nadie que no lo vaya a entender porque más adelante nos vamos a dar cuenta que no es ni siquiera de entendimiento, es de reconocimiento, de recordar, porque todo lo que vas a ver acá ya lo sabes, ya lo sabes. Así es. Ujú. Entonces, cuando dice nada real puede ser amenazado, más o menos a qué se refiere eso, Diana. Sí, bueno, a mí me ayuda a que más abajo dice que así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, ¿no? Entonces, para mí me ayudó primero que nada a saber qué es lo que no es real, Ujú, ¿no? Entonces, partiendo de lo que no es real, pues me fue más fácil entender esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que no es real? Mm, todo aquello que no proviene del amor, todo aquello que es efímero, que tiene un inicio, que tiene un final, que es finito, limitante. Entonces, ahí fui metiendo, por ejemplo, eh, eh, las cosas, el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo tiene un inicio y tiene un final. ujú, Las emociones, todas aquellas que no me hablan de amor, como los celos, el odio, la rabia, la tristeza, y así le podemos ir nombrando, no es real porque no me habla de amor. Eh, los árboles, los planetas, no son reales porque no son eternos. Entonces, pues, pues quedan muy poquitas opciones. Pero reconociendo esto, entonces me pude centrar que dice, en esto radica perdón, nada real puede ser amenazado, entonces nada de eso no puede ser amenazado, porque nada irreal existe, porque no existe, porque no existe, porque no proviene del amor, no es algo que sea eterno, infinito. Entonces, cuando yo reconozco eso, ahí radica la paz de Dios. ujú. Ahí está mi paz. ¡Wow! Ahí es la Bien, certeza, ¿verdad? ahí está, pero claro, nos vamos, esto está ya puede estar muy fácil, pero en la vida diaria pues parece que todo eso constantemente se nos está poniendo como un obstáculo para vivir la verdad de lo que lo que somos no es un cuerpo, porque yo no soy limitado ni soy finito, o sea, no tengo un inicio y no tengo un final, soy En eterno. la verdad.
soy, no, exacto, soy, no soy la, eso no es verdad, lo que soy es la verdad es que soy un hijo de Dios. Y bueno, aquí habría que traerle esta idea de como hijo de Dios, no como un cuerpo, sino como ese Cristo, ese espíritu de amor esa potencialidad. que proviene de Él, que soy, y que soy parte de Él, ¿no? Ujú. Muy bien, Diana. Gracias, Dianita, por lo que aprendo de ti. En la experiencia individualizada de Norquis, cuando finalmente logré como internalizar esto, integrar esto, tal como tú lo estás mencionando, yo en mi cuadernito hice voy a hacer el ejercicio acá, hice mis dos columnitas, ¿verdad? Entonces puse qué es real y qué es irreal. Entonces hice algo como esto en esa oportunidad. Entonces dije, ¿qué es lo que es real? Que es Dios, es infinito. Y entonces, si Dios es lo infinito, ¿qué es lo irreal? Todo lo que es finito. O sea que tiene un inicio y un final. Acá en la verdad no hay ni inicio ni final. En Dios. ¿Qué lo podemos llamar Dios? Que es otro de los conceptos que tuve que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a reinterpretar este concepto, porque el concepto que yo tenía de Dios y cada uno, si quiere darse cuenta que qué es lo que está entendiendo por Dios, también les recomiendo hacer esto, escribir qué entiendo por Dios. Cuando yo hice ese ejercicio, vi que Dios en mi sistema de pensamientos era un señor de barba blanca en una nube, en un trono de oro y a la diestra y del lado izquierdo tenía sentado a la derecha del Padre, no sé qué, no sé todas esas ideas, todas esas creencias estaban grabadas en mi mente como una verdad absoluta. Y yo dije, cuando hice conciencia de esto, dije, es verdad que hay un señor de barba blanca sentado en un trono, en una nube. Yo creo que la primera vez que yo me monté en un avión, tenía como el deseo de ver a ese señor allá montado en esa nube, en ese trono. Yo quería verlo porque era lo que creía, hasta que finalmente hice conciencia de la creencia que tenía con respecto a lo que Dios es. Entonces, todo lo que no se relacionaba o hacía un match con ese concepto, me representaba una resistencia. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que van a hablar que Dios infinito, que no es un cuerpo? Y finalmente me di cuenta que no es que Dios nos hizo a su semejanza, sino que nosotros hicimos a Dios a nuestra semejanza. A través de ese ejemplo fue que me di cuenta de esto. Entonces me ayudó el hacer esto, el darme cuenta de las características de la verdad, si todavía Dios te sigue dando trabajo entenderlo en ese sistema de pensamientos, entonces di fuente, di origen, di eh, energía, yo no sé, lo que quieras utilizar para representar esta potencialidad pura en lugar de esa idea que tenemos. Y más adelante nos vamos a ir dando cuenta de todas las ideas equivocadas a través de las cuales vemos el mundo que vemos, de la manera que lo vemos, que es la percepción errada que tenemos. Entonces, ¿qué otra característica podríamos decir acá, Diana, para darnos cuenta qué es real y qué no lo es? La paz, La paz. ¿Y la paz cómo es acá? guerras. La paz es constante, ¿verdad? Oh, yo creí En que... la verdad. Ok, en la verdad, Y perdón. en la paz y en lo irreal, la paz se pierde.
se pierde, se acaba, se modifica, bueno, lo que sea que quiera creer en lo irreal, aquí casi no se ve, pero en lo irreal voy a manejar los mismos conceptos, solo que en la verdad tiene la característica absoluta y en lo irreal tiene un principio y tiene un fin. Tengo la idea equivocada que alguien me hizo perder la paz, que algo me hizo perder la paz. Tengo la idea equivocada que puedo perder la paz cuando eso no es posible. No puedo perder la paz porque eso es lo que soy, eres, somos en la totalidad. ¿Qué otra característica podríamos apuntar? Una más para lo que es real y lo La que... abundancia. La abundancia. La abundancia es absoluta. No es posible la escasez, la carencia, no es posible. Entonces, si la abundancia es absoluta, ¿cuál es la consecuencia de esto? Lo tengo todo. En cambio acá, la abundancia en lo irreal es igual, se puede perder, se puede acabar. eh, las infinitas creencias que tenemos con respecto a esto, hay una muy común que escucho con regularidad, es el árbol de las gallinas se mueve y las que estaban abajo quedan arriba y las de arriba quedan abajo y así sucesivamente todas las ideas que tengo que están generando el que yo tenga, tú tengas, nosotros tengamos una experiencia movida, manejada o producida por lo que es irreal. No nos damos cuenta la mayoría de nosotros, por eso es que se requiere este entrenamiento mental. Yo no he visto este entrenamiento mental en otra herramienta que no sea el curso de milagros, la verdad, y créanme que experimenté o me metí, porque yo me metí, estuve en varias iglesias, fui a la iglesia, obviamente a la católica, donde, que fue la que me ofrecieron en mi familia y la cual agradezco muchísimo, así como agradezco todas las experiencias de mi transitar, de mi andar, lo agradezco todo. Estuve en la cristiana, pasé por, bueno, obviamente mm, lo que quieran, llegué hasta la budista y así sucesivamente buscando esa respuesta, eh, esa herramienta que me permitiera, cuando llegué a ese punto que dije, tiene que haber otra manera, yo busqué la herramienta. Pero no se trata de buscar la herramienta. La herramienta te llega. Y la herramienta que sea te va a llegar. Y es la adecuada para el punto de la experiencia en el que estás. Así que recibirla, aprender lo que hay que aprender de eso, no es ni bueno ni malo, es sencillamente darse esa oportunidad. Hasta que, bueno, llegue el curso de milagros, porque cuando a mí me llegó el curso de milagros, fue que pude ver desde otro punto de la experiencia, desde otra perspectiva, porque en el curso de milagros nos damos cuenta que hay una percepción correcta y una percepción que no lo es. Claro. El curso creo que a muchos nos trajo, tú comentaste las respuestas que estábamos buscando. En mi caso, en algún momento o muchas veces cuando estaba, podría decir entre los 12 y los 20 años, eh, yo me preguntaba y preguntaba a mi mamá, a mis abuelos, a personas en la iglesia, eh, ¿quién es Dios? Y luego, bueno, me daban su respuesta y luego yo decía, ¿y quién hizo a ese Dios? Eso era algo que yo decía, y luego, ¿y a ese Dios quién lo hizo? ¿Y quién lo hizo? Nadie me daba una respuesta coherente, ¿no? Pero eso estuvo durante mucho tiempo en mi vida que, bueno, se quedó así, ¿no? Como esas respuestas que nunca, más bien esas preguntas que nunca tienen respuestas y que mejor te das por vencido y lo dejas ahí a un lado.
Pero entonces, claro, me daba cuenta que el vivir con esa idea de no saber quién es Dios y que quién era, dónde está, o sea, hablaba mucho de la incoherencia que también uno va teniendo en la vida, que no tenemos la respuesta. Y así como tú, que estuve también en otra, en esta religión, que también conocí personas maravillosas y toda la experiencia que uno va teniendo, que ayuda y se va acumulando, que es perfecta, pero que no me daba esa respuesta. También llegué al curso de milagros y por fin me contestó el curso lo que yo quería llegar a la respuesta de que había un Dios. Y no solo eso, que no era un Dios castigador, porque yo todo el tiempo, por mucho tiempo me sentía una persona pecadora. Entonces, ¿cómo vas a vivir sintiéndote pecadora? Pues obviamente con un montón de castigos, porque quien peca se supone que tiene que tener un castigo. Y yo, madre mía, pues por eso es que vivía con castigo y tras castigo. No importa que tuviera unos días felices y cosas maravillosas, yo sabía que después algo me tenía que pasar, porque eso no era normal para mí. Entonces, así hice por mucho tiempo en mi vida normal el ser castigada. Entonces Dios me manda estas situaciones, pues porque no soy digna, porque he pecado. Sabes, entonces vivía con esto, y cuando llego al curso y me entero que no he Que pecado, hay otra manera. que hay otra manera, y aparte que el Dios es un Dios amoroso y me ama y no ve ningún pecado en mí y me sigue viendo pura. Y no solo Él, sino que es que así soy la pureza. ¿No? Entonces, esto no quiere decir, porque luego en algún momento me dijeron, ok, entonces si uno hace algo mal y entonces pues ya lo vuelves a repetir, y porque Dios así te ve, según tu Dios te ve pura todo el tiempo. Y bueno, también el curso nos va a ayudar a entender por qué no deberíamos, porque es que una vez, o sea, esto es nada más para salir de ese pozo, ¿no? Para que puedas darte cuenta que cuando tú quieras puedes volver a empezar. Esto no justifica los errores que pudimos haber tenido en el pasado, pero es muy alabador, no es la palabra, Liberador. liberador, el saber que puedes empezar ahora mismo y puedes sentirte pura y inocente y digna, merecedora. ¿Por qué? Porque nada de lo que pasó en el pasado existe. Nada de lo que pasó es real. Muy bien, así que podemos empezar de nuevo y es lo que vamos a aprender, a empezar de nuevo. Y prácticamente empezar de nuevo se vuelve parte de la cotidianidad. Cuando me ubico en un pensamiento del ego, cuando una vez que aprendo que nada real puede ser amenazado, y cuando aprendo que nada irreal existe, es cada vez más sencillo elegir la verdad, elegir a Dios en lugar de elegir al ego. Muy bien, aun cuando tampoco vamos aquí a demonizar al ego y nos vamos a querer deshacer del ego y vamos a querer desaparecerlo, etcétera, y lo vamos a culpar de todas las situaciones que experimentamos. El ego es parte de la experiencia y lo vamos a vivir, que es la dualidad de la mente. La vamos a, a vivir eh, mientras estemos en este cuerpo, ¿ok? Solo que aun cuando la vamos a vivir, ya no nos va a controlar, sino que eres tú, yo, nosotros, a través de las decisiones que tomamos de la mano del Espíritu Santo, alineados a la mente de Dios, vamos a controlar a ese ego, lo vamos a domar o ya lo ponemos al servicio de la verdad en lugar de ponerlo al servicio de lo que no es real. Entonces, aquí, Dianita, tú mencionabas algo como que la verdad es inalterable. Esa es otra de las características de Dios. Es inalterable. En lo irreal,
todo es susceptible de ser alterado, ¿verdad? Muy bien, dice eterna e inequívoca. Entonces son las características de la ley verdadera, que es la ley de Dios, la ley del amor, es la única ley, mientras que en el ego, desde la dualidad, vamos a vivir muchísimas leyes, empezando por leyes físicas, biológicas, de las ciencias, ¿verdad? Matemáticas o cuánticas, o las vamos a vivir, bueno, de diferentes formas fisiológicas, o sea, lo que es referente al cuerpo, lo que es referente al universo, a los sistemas, etcétera. Entonces vamos a vivir muchas leyes o vamos a estar sometidos a esas leyes. Sin embargo, vamos a vivir a partir de que lo elegimos, podemos vivir esas leyes sin que esas leyes nos afecten. Cuando no nos afectan, cuando reconocemos y elegimos únicamente como experiencia la ley de Dios, la ley del amor. Entonces, otra de las características de Dios es que no tiene opuestos en el ego, que es lo irreal. O sea, aquí en lo real no tiene opuestos, no opuestos. Lo voy a poner acá. Y acá, en lo irreal, todo lo que es irreal es todo lo que tiene opuesto. Arriba, abajo, adentro, afuera, blanco, negro, bueno, malo. En la verdad no hay ni bueno ni malo. En la verdad no hay ni arriba ni abajo, no hay ni adentro ni afuera, y así sucesivamente. O sea, todo forma parte, todo está incluido en la verdad. Solo en la idea equivocada de lo irreal puedo creer que algo podría estar eh, excluido o no incluido. Dice, el mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo. Entonces es otra de las características de lo irreal. Está sujeto a tiempo y a espacio. En lo real no existe el tiempo ni tampoco el espacio. Entonces, ¿qué es lo que llamamos el milagro? Cuando sencillamente decimos, pido un milagro para mi mente o pido un milagro para tu mente, lo que se hace es que se colapsa esa idea de tiempo y espacio. Y lo podemos llamar milagro, lo podemos llamar de cualquier otra manera, pero básicamente es lo que ocurre, un colapso. No hay ni tiempo ni espacio en el milagro. Y bueno, así sucesivamente. ¿Algo más que quieras añadir allí, Miriana? Em, no, no, está bien. Ujú. Entonces, a medida que vamos avanzando en esta parte, vamos a ir comprendiendo cómo lo que es real no puede ser amenazado, no hay nada que lo amenace. Y lo que es irreal sencillamente no existe. Bueno, luego viene, que también recomiendo leerlo completo, el índice que ofrece cada uno de los capítulos del libro o del texto. Son 31 capítulos. Recomiendo leerlos todos, ¿verdad? El primer capítulo, y cada uno de los capítulos tiene más o menos 10 aparte, en promedio 8. ¿Ok? Entonces el primero es el significado de los milagros. El segundo, es la separación y la expiación. El tercero explica cómo es la percepción inocente. El cuarto nos explica las ilusiones del ego y qué es el ego, por supuesto. El número 5 nos explica la curación y plenitud. ¿Quieres seguir, Diana? El 6, las lecciones del amor. El capítulo 7, los regalos del reino. Capítulo 8, el viaje de retorno. Capítulo 9, la aceptación de la expiación. Capítulo 10, los ídolos de la enfermedad. Capítulo 11, Dios o el ego. Uh-huh.
El capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo. El 13, el mundo inocente. El 14, las enseñanzas en favor de la verdad. El 15, el instante santo. El 16, el perdón de las ilusiones. El El 17, el 17, perdón y la relación santa. el 18, el final del sueño. Capítulo 19, la consecución de la paz. Capítulo 20, la visión de la santidad. Capítulo 21, razón y percepción. Capítulo 22, la salvación y la relación santa. Capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Capítulo 24, el deseo de ser especial. Capítulo 25, la justicia de Dios. Capítulo 26, la transición. Capítulo 27, la curación del sueño. Capítulo 28, el deshacimiento del miedo. Capítulo 29, el despertar. Capítulo 30, el nuevo comienzo. Capítulo 31, la visión final. ¿Te parece si llegamos hasta la introducción y cerramos por hoy, Dianita, ahí? Sí, claro, está muy bien. Introducción. 1. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir de quién quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. 2. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Muy bien, gracias, Dianita. Miren que el curso en la primera eh, oración se presenta como lo que es un curso de milagros. Y bueno, la mayoría de nosotros, digo la mayoría porque es algo que lo he escuchado repetidamente de varias personas que ya han tomado el curso de milagros en las que dicen, ay, voy a empezar a hacer milagros, voy a hacer milagros. Y claro que los vas a hacer. Es, es, mm, es, es un, es un efecto que está a tu alcance y que está al alcance de quien así lo elija. Pero nosotros le ponemos obstáculos a la verdad. No nos damos cuenta que le estamos poniendo obstáculos a la verdad consciente o inconscientemente. A medida que vamos haciendo los ejercicios y vamos leyendo el texto, vamos a comprender de qué se trata esto de poner obstáculos. Pero básicamente los obstáculos son las creencias, todas, las clasifiquemos como las clasifiquemos, las pongamos limitantes, no limitantes, expansivas, no expansivas, no importa, todas nos vamos a dar cuenta que son límites que le ponemos a la paz. Luego, eh, las ideas, los pensamientos que pensamos por nuestra propia cuenta, las ideas que pensamos por nuestra propia cuenta, que es la mayor parte del tiempo, porque la mente ha sido entrenada para eso, para pensar por su cuenta. Desde muy bebecitos nos dicen hasta lo que tenemos que pensar y esto es lo que tienes que pensar y en esta situación piensa esto y en esta otra hace esto y así sucesivamente porque creemos que sabemos lo que estamos haciendo hasta que nos damos cuenta que no, ¿verdad? Otra de las cosas que me encanta cuando dice es un curso obligatorio. Yo cuando leí esto por primera vez dije, Dios santo de mi vida, ¿cómo así que obligatorio? A mí nadie me contó que esto era algo que yo tenía que hacer. ¿Dónde está escrito que es obligatorio? Ahí está escrito. Y si te llegó es porque es obligatorio. ¿Y cuando deja de serlo?
Cuando tomas la decisión, en ese momento en el que eliges tomarlo. Entonces, ¿quiénes van a hacer el curso de milagros? Todos. No hay nadie que no vaya a hacer el curso de milagros en algún punto de la experiencia. ¿Cuándo? Cuando elijas tomarlo. Pero es obligatorio de entrada. Aquí queda algo de lo que queda, que está escrito, ¿no? Es que aunque tal vez ahora en esta reencarnación solo parece que unos lo tomamos, en realidad como el tiempo no existe, todos vamos a llegar a tomarlo, aunque parece que nos está tomando muchas reencarnaciones, pero ahí vamos. Por eso, como lo dije a un inicio, eh, hay que ser muy pacientes en todo esto, porque conforme vamos avanzando nos damos también, vamos a encontrarnos con esa sorpresa de que aunque uno cree que ya lo sabe todo y que ya a veces nos sentimos iluminados, pues allí también nos está diciendo que tú no puedes regresar solo. Todas nuestras fracciones tienen que regresar. Entonces dices, ¿what? ¿Cómo? Pero yo ya estoy listo, los demás, si quieren seguir dormidos, pues que duerman. Y dice, no, todos tenemos que regresar, todas tus fracciones se tienen que unificar, es que todas, luego nos tenemos que hacer uno, porque solo somos uno. Entonces, por eso, paciente, paciente y sé constante y pasito a pasito, un día a la vez, porque tenemos que despertar todos y Ujú. está escrito. Así es. Y cada uno de nosotros pues tiene esa responsabilidad. ¿La vamos a entender? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Cuándo? No sé. Solo me puedo hacer cargo de esta experiencia individualizada. Y desde esta experiencia individualizada, lo que tengo para dar, lo doy. Em, y bueno, un aspecto que vamos a ir manejando a lo largo de todo el entrenamiento, pero que empieza desde el día uno, es la buena voluntad. Es la buena voluntad para leer, para hacer los ejercicios, para comprometerte contigo, porque no es un compromiso con el que tienes al lado o con los hijos o con... No, es un compromiso que en el momento en que lo eliges te das cuenta que es contigo, porque eres tú el que está transitando este camino. Y nadie lo va a hacer por ti, nadie. No hay forma que, por más que te ame el que está a tu lado, por más que yo te ame, porque te ame la vida, etcétera, no hay nada ni nadie que pueda hacer el camino por ti. Así es. Ujú. Bueno, Mirianita, en el próximo encuentro vamos a entrar con el capítulo uno, el significado de los milagros, y nuestra intención es como subrayar partes del el libro. No es que lo vamos a leer, tanto Diana como yo lo vamos a compartir aparte de la lectura, por si quieres hacer también la lectura acompañada, pero nosotras vamos a compartir nuestro, nuestra mirada de cada uno de los capítulos a medida que vamos avanzando. Entonces, puedes acompañar tu lectura con las miradas que nosotros te vamos a ofrecer y a compartir. Así es. Bueno, pues, gracias. Bueno, gracias a ti, Dianita. Como siempre, así como empezamos de la mano del Espíritu Santo, igualmente podemos cerrar los ojos y tomar una respiración profunda y exhalamos y decimos, Espíritu Santo, te entregamos este encuentro. Espíritu Santo, interprétalo tú por nosotras y por todos los que están viendo este compartir.
aquí y ahora. Bendiciones para todos. Y abrimos los ojos. Muchas gracias, Diana. ¿Algo que quieras agregar? No, 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 esto está muy lindo, nos lo llevamos para no alargarnos más, porque yo sé que una vez que empezamos hay tanto, tanto que siente uno compartir que nos podemos alargar un poco más y queremos entregar esto con mucho amor y poco a poquito irlo trabajando. Más bien, lo que sí, invitar a los que vean este video, si tienen alguna pregunta, algo que sientan compartir para poder también ayudarnos entre todos a seguir aprendiendo. Ujú, ¿Les así es. parece? Bueno, Así muchas que gracias. Un milagro gracias. para cada uno. Un milagro, un milagro.